¿Cómo que no tienes las llaves?, pregunté, con los puños apretados, el teléfono en la mano. La casa estaba vacía. Eso no podía ser verdad. El vecino de enfrente me veía desde su porche, mientras yo caminaba de un lado a otro frente a lo que antes era mi casa. Me llamo Yasmín Rojas y acababa de manejar 4 horas desde mi universidad hasta Bakersfield para pasar las vacaciones de primavera, solo para encontrar la casa donde crecí con un letrero de «Se vende» en el jardín. Las ventanas no tenían cortinas, y no se veía ningún mueble adentro. En el porche había 3 bolsas negras de basura, como si fueran visitas no deseadas. Miré dentro de una, y vi mi ropa, mis libros, pedazos de la vida que dejé cuando me fui a la universidad. Tu papá dijo que debiste haber llamado primero, me dijo mi tío Tomás con voz dudosa por el teléfono. Se mudaron la semana pasada, ¿no te dijeron? No, le respondí, apenas pudiendo hablar por el nudo en la garganta. No me dijeron nada. Colgué y marqué a mi papá. Cada tono se sentía eterno. Bueno, su voz sonaba seca, sin emoción. Papá, la casa está vacía. Hay bolsas con mis cosas en el porche. ¿Qué está pasando? Hubo una pausa. Nos mudamos. Ya eres adulta. Acéptalo. Y colgó. Me quedé viendo el teléfono, sin poder creerlo. Volví a marcar. Me mandó directo al buzón de voz. Llamé al celular de mi mamá. Nada. Intenté con mi hermano menor. Tampoco. Así nomás, me borraron de sus vidas. Sin avisar, sin despedirse, ni siquiera me dejaron una dirección nueva. Me quedé ahí, mirando como el sol poniente dejaba sombras largas sobre lo que antes era mi jardín. El arbolito de maple que planté con mi papá cuando tenía 8 años todavía estaba ahí, alto, sus ramas estirándose hacia una casa que ya no era nuestra. Yo había mandado parte de mi beca cada mes. Mantenía un promedio de 3,9 en prederecho, y además trabajaba medio tiempo. Siempre fui la responsable, la tranquila, la que no causaba problemas. ¿Y así me pagaban? No lloré, no en ese momento. Solo recogí esas bolsas de basura y las metí a mi coche. Me fui a un motel esa noche, y puse mis cosas rescatadas sobre la cobija dura, algunos libros, ropa de invierno que había dejado, y un portarretratos roto con una foto de la familia en la playa, de hace 3 veranos. Todos sonriendo, todos mintiendo. Esa noche decidí algo. Si ellos querían borrarme, yo también los iba a borrar. Cortaría todo lazo. Y construiría una vida que nadie me pudiera quitar. Yo crecí creyendo que la familia era apoyo sin condiciones. Mis papás emigraron de México antes de que yo naciera, y en nuestra casa poner a la familia primero era casi como una religión. Mi papá trabajaba turnos dobles en una fábrica, y mi mamá limpiaba casas. A cada rato nos recordaban sus sacrificios. Vinimos aquí sin nada para que tú tengas todo, decía mi papá en la cena. La educación es tu boleto. Me tomé esas palabras en serio. Mientras otros iban a fiestas, yo estudiaba. Cuando mis amigos consiguieron trabajos de verano en el centro comercial, yo estaba haciendo prácticas en el juzgado. Ir a la universidad con beca para estudiar leyes se suponía que era el primer regreso de todo lo que mis papás habían invertido en mí. Mi hermano menor, Gabriel, era diferente. Se le dificultaba la escuela, prefería los videojuegos a los libros, y ya lo habían cachado robando en tiendas 2 veces. Pero mis papás nunca hablaron de correrlo de la casa. Siempre lo defendían, lo apoyaban, lo perdonaban. Está encontrando su camino, decían. Tal vez por eso me sorprendió tanto que me dejaran así. A la hija responsable la sacaron de su vida, y al hijo problemático lo siguieron protegiendo. Esa noche en el motel, llamé al profesor Wilkins, el de Derecho Constitucional, que ya se había vuelto una especie de mentor para mí. ¿Se fueron así nada más?, me preguntó, sorprendido. Sí, no sé qué hacer ahora. No puedo regresar a los dormitorios. Están cerrados por vacaciones, y yo. Mi voz se quebró, la emoción por fin me alcanzó. Escúchame, Yasmín, vente a mi casa, quédate conmigo hasta que abran los dormitorios. Vamos a resolver esto juntas. La profesora Wilkins vivía sola, en una casa vieja estilo victoriano, llena de libros y con 2 gatos viejitos. Me dio su cuarto de invitados, y una llave. Quédate el tiempo que necesites, me dijo, solo concéntrate en tus estudios. Ese descanso de primavera, en vez de relajarme, me puse a trabajar duro en investigación legal. La profe Wilkins me conectó con una pasantía de verano en Riverton Law Partners, un despacho que llevaba casos de discriminación en la vivienda. Y sí, la ironía no se me escapó.
Úsalo, me dijo Wilkins una noche mientras tomábamos té. La mejor defensa viene de la experiencia personal. Yo solo asentí, pensando en esas fotos familiares que encontré todas arrugadas en el fondo de una bolsa de basura. Mi graduación de prepa, mi quinceañera, todos esos momentos que mis papás celebraron, y que después tiraron como si no valieran nada. Esa noche bloqueé sus números. A todos, mi papá, mi mamá, mi hermano, hasta a tías y tíos que apoyaban lo que hicieron. Si alguien preguntaba por mi familia, solo decía, no tenemos contacto. Nada de historias tristes, nada de buscar lástima. Yo estaba empezando de nuevo, desde cero. Y no había espacio para sentimentalismos. La pasantía en Riverton cambió todo. Al principio solo hacía investigación y salía por café, pero pronto, mi supervisora, la abogada Eleanor Grayson, notó algo en mí. Tienes algo especial, Jasmine, me dijo un día, después de que calmé a una mamá joven que estaba a punto de ser desalojada. De verdad sabes escuchar. Empecé a ayudar en entrevistas de admisión, hablando con familias que estaban siendo expulsadas de casas que podían pagar, con adultos mayores enfrentando rentas injustas, con estudiantes lidiando con caseros abusivos. Sus historias me pegaban fuerte, aunque no siempre sabía cómo decirlo. Una noche, después de un día súper pesado entrevistando a 3 familias del mismo edificio que recibieron avisos de desalojo al mismo tiempo, me quedé hasta tarde organizando notas del caso. Eleanor me encontró ahí, a las 9 de la noche, rodeada de papeles. ¿Quemando el aceite de medianoche?, dijo, recargada en el marco de la puerta. Estas familias no tienen a dónde ir, le respondí. Los desarrolladores solo les ofrecieron 2 semanas en un motel como compensación por romper los contratos de renta antes de tiempo. Eleanor suspiró. Desafortunadamente, eso es más de lo que la ley exige. Pero no está bien, insistí. 2 semanas no alcanzan para encontrar otro lugar donde vivir, y mucho menos con los depósitos y el primer mes de renta. Van a terminar en la calle. El sistema está roto. Ella asintió. ¿Y tú qué vas a hacer al respecto? Esa pregunta me dio vueltas en la cabeza durante días. ¿Qué podía hacer yo? Apenas era estudiante de segundo año de Derecho, con una pasantía. La respuesta llegó de forma inesperada durante un seminario obligatorio sobre ayuda financiera. El presentador mencionó que los estudiantes podían pedir subvenciones para proyectos sociales, dinero inicial para ideas que ayudaran a la comunidad. La fecha límite para aplicar era en 2 semanas. Me pasé 3 noches sin dormir escribiendo una propuesta para un programa de defensa de vivienda, dirigido a estudiantes y familias de bajos recursos. Lo llamé Iniciativa Espacio Seguro. Eleanor me ayudó a afinar los detalles legales, y el profesor Wilkins revisó la versión final antes de enviarla. Mientras esperaba noticias sobre la beca, llegó la primera de muchas llamadas de mis papás. 6 meses después de que me dejaron, recibí un mensaje de voz de mi papá. Jasmine, tu mamá está preocupada, llámanos. Sin disculpas, sin explicaciones. Solo esperaban que yo respondiera como si nada hubiera pasado. No regresé la llamada. 3 días después, otro mensaje. Este silencio tuyo es infantil, Jasmine, somos tu familia. Guardé el mensaje, pero no contesté. Las llamadas empezaron a llegar cada vez más seguido. A veces era mi papá, a veces mi mamá, de vez en cuando mi hermano. Sus tonos cambiaban, algunos exigentes, otros casi rogando. Pero nadie reconocía lo que me habían hecho. Cuando me avisaron que había ganado la beca de 25,000 pesos para lanzar la Iniciativa Espacio Seguro, no les dije nada. Cuando me ofrecieron un puesto pagado en Riverton para seguir trabajando durante el año escolar, lo celebré con el profesor Wilkins y con Eleanor. Mi nueva familia se estaba formando a mi alrededor, personas que me apoyaban no por obligación, sino porque de verdad se preocupaban por mí. Para enero, la Iniciativa Espacio Seguro ya había ayudado a 23 estudiantes que estaban enfrentando desalojos injustos. Operábamos desde un cuartito que antes era una bodega, ahí en las oficinas de Riverton Lab Partners. Teníamos 2 asistentes legales voluntarios y varios estudiantes de derecho que ayudaban por horas clínicas. Casi todos los días yo corría de mis clases a la oficina, y pasaba las tardes revisando casos y ajustando nuestro enfoque. Era un trabajo cansado, pero valía la pena. Cada familia que lograba quedarse en su casa, cada estudiante que no terminaba en la calle, se sentía como una victoria mía. Estaba construyendo algo importante con los pedazos del abandono que yo misma viví. Mientras tanto, mis papás no se daban por vencidos. Las llamadas eran más y más constantes, a veces me marcaban varias veces al día.
Cuando vieron que no contestaba, empezaron a mandar a otros familiares a buscarme. Tu mamá llora todas las noches, me escribió mi tía Lucía. Lo que sea que hayan hecho, ¿no los puedes perdonar? Tampoco respondí esos mensajes. Perdonar significaba que primero aceptaran lo que hicieron mal. Y hasta ahora, ninguno lo había hecho. Un martes por la tarde de febrero, estaba ayudando a un chavo de segundo año llamado Devon. Regresó de las vacaciones y encontró que su casero le había rentado su cuarto a otra persona, aunque él ya había pagado la renta y tenía contrato. Mientras hablábamos de sus opciones, sonó el teléfono de la oficina. Iniciativa Espacio Seguro. Habla Yasmín, contesté, haciendo una seña a Devon para disculparme. Yasmín, ¿eres tú? Era la voz de mi mamá. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo conseguiste este número? Está en tu página web, dijo. ¿Por qué no nos contestas? Hemos estado muy preocupados. Devon se acomodó incómodo en la silla. Tapé el auricular. Perdón, ¿puedes esperarme un momentito afuera? Cuando salió, volví al teléfono. Este es mi lugar de trabajo. Por favor, no vuelvas a marcar aquí. Somos tus papás, dijo mi mamá con la voz temblorosa. Tenemos derecho. Perdieron ese derecho, la interrumpí, cuando echaron mis cosas en bolsas de basura y vendieron la casa sin decirme nada. No voy a hablar de esto ahorita. Tu papá cometió un error, me rogó, teníamos problemas de dinero. La casa iba a ser embargada. Nos dio mucha vergüenza. Por un momento, algo en mí dudó. ¿Problemas de dinero? ¿Embargo? Jamás lo mencionaron. Si estaban en problemas, me lo pudieron haber dicho, respondí con la voz más tranquila. Yo ya les estaba mandando dinero. Tu papá no lo permitía, dijo ella. Su orgullo, ya sabes cómo es. Y sí, lo sabía. El orgullo de mi papá siempre había marcado nuestra forma de vivir desde que era niña, pero su orgullo no justificaba lo que hicieron. Tengo que regresar a trabajar, dije firme. Por favor, respeta mis límites. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me temblaban un poco las manos cuando puse el auricular en su lugar. Esa llamada despertó sentimientos que pensé que ya había superado. Coraje, sí, pero también esa vieja sensación de que todavía era mi responsabilidad cuidarlos. Esa noche, Eleanor me encontró en mi escritorio, viendo el historial de llamadas de Espacio Seguro. ¿Todo bien? Te ves distraída, me dijo, sentándose en la orilla del escritorio. Dudé un poco, pero le conté lo de la llamada. Una parte de mí quiere creer que tenían una buena razón, le dije, que no fue solo por crueldad. Eleanor se quedó pensando. La gente rara vez actúa por pura maldad, Yasmín, pero tener razones no es lo mismo que tener excusas. Tuvieron problemas, sí, pero eligieron irse sin decirte nada. Eso fue abandono. Tenía razón. Y aún así, lo que dijo mi mamá me dejó una duda sembrada. ¿Qué tal si había algo más? ¿Y si de verdad estaban desesperados? Al día siguiente, aunque sabía que no debía, hice algo que había evitado por meses. Busqué a mi familia en redes sociales. Y lo que encontré borró cualquier pizca de compasión. Una publicación en Facebook de mi mamá, con fecha de solo 3 semanas después de que se mudaron. Ahí salían mi papá y Gabriel sonriendo frente a una casa nueva. El título decía, Nuevos comienzos, tan bendecidos. No hubo ninguna crisis financiera. Tampoco hubo ningún embargo de la casa. Simplemente decidieron dejarme atrás. Las llamadas sin contestar se acumulaban como nieve. 120, 150, 200. Los mensajes de voz de mis papás pasaron de exigir respuestas a rogar por ellas. A veces, entre todo eso, me contaban cosas de sus nuevas vidas. Como si siguiéramos teniendo una conversación normal. En vez de solo ellos hablándome sin respuesta. Gabriel ya entró a la universidad comunitaria, me dijo mi mamá a finales de marzo. Está estudiando programación. Siempre dijiste que era muy listo. Los vecinos nos trajeron tamales, anunció mi papá en abril. No están tan buenos como los de tu mamá, pero se están portando bien. Esas actualizaciones casuales me enojaban más que sus mensajes anteriores. Ellos seguían con su vida. Conociendo gente nueva, festejando cosas, mientras yo todavía estaba tratando de sanar el golpe de que me abandonaran. Mientras tanto, la iniciativa Espacio Seguro estaba empezando a llamar la atención. Un canal local sacó una nota sobre nuestro trabajo. Entrevistaron a varios estudiantes a los que habíamos ayudado. Después, el periódico de la universidad publicó un artículo sobre mí, hablando de cómo estaba usando nuevas ideas para luchar por la justicia en temas de vivienda.
Esos momentos de exposición hicieron que nos llegaran muchos más casos. Necesitamos más apoyo, le dije a Eleanor una tarde, mientras señalaba nuestras carpetas de ingreso, ya hasta desbordadas. Más voluntarios, más espacio, más dinero. Puede que tenga una opción, respondió. La Fundación Watkins está recibiendo propuestas para sus becas de justicia social. El premio es lo bastante grande como para contratar gente y rentar una oficina de verdad. El proceso para aplicar fue pesadísimo. Pasé semanas escribiendo, corrigiendo, armando testimonios de quienes habíamos ayudado, y reuniendo datos sobre la falta de vivienda entre estudiantes. El documento final tenía 47 páginas. Ahí explicaba cómo funcionaba nuestra misión y qué resultados habíamos tenido. 2 días después de mandarlo, recibí una llamada de un número que no conocía, pero con la alada de mi ciudad natal. Hola, contesté con cuidado. Yasmín, soy la señora Hernández, la vecina de al lado. No hablaba con ella desde el día en que encontré la casa vacía. Espero que no te moleste que te llame, dijo. Tu hermano me dio tu número, me dijo que tal vez no contestaría si veía su nombre. Inmediatamente me puse a la defensiva. Si es para que me reconcilie con mis papás, no. No, no es eso, me interrumpió. Bueno, no directamente. Es sobre la casa, tu antigua casa. Alguien entró anoche. La policía cree que buscaban cosas de valor. Pero, pues, la casa está vacía. Tu papá me pidió que revisara si no habías venido tú por algo. No quería reportar un robo si solo eras tú. Casi me reí de lo absurdo. No he vuelto desde ese día, señora Hernández. Y además ya no tengo llaves. Eso fue lo que le dije, respondió ella. Pero hay algo más. La persona que entró dejó algo. Un sobre, con tu nombre. La policía me lo dio porque yo estoy vigilando la propiedad. Mi corazón dio un brinco. ¿Qué dice? No lo he abierto. Está dirigido a ti, pero parece algo legal. Tiene el nombre de un despacho de abogados. ¿Documentos oficiales? Nadie debería mandarme cosas a esa dirección. Yo ya actualicé mi domicilio hace meses. ¿Podría abrirlo? Le pedí. Solo dígame qué dice. Escuché cómo rasgaba el sobre, y luego, silencio. Señora. Es sobre la herencia de tu abuela, dijo por fin la señora Hernández. Tu abuela materna, la de México. Mi abuela había fallecido cuando yo tenía como 13 años. Apenas si la recordaba. ¿Qué pasa con su herencia? Aquí dice que heredaste una propiedad en Vaca, leyó despacito la señora Hernández. Y viene también un estado de cuenta, Yasmín. Muestra más de $400,000. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Eso no podía ser. Mi abuela vivía con lo justo, no tenía tanto dinero. La carta dice que la propiedad fue desarrollada después de que ella falleció. Son como departamentos tipo resort. Tu parte viene de la venta de 2 unidades. Tomé un bolígrafo y empecé a anotar mientras ella me dictaba los datos del despacho de abogados. Me temblaba la mano mientras trataba de entender lo que significaba todo eso. ¿Dice cuándo va a estar disponible la herencia? La señora Hernández revisó los papeles. Sí, ya se finalizó desde marzo pasado. ¿Marzo? Un mes antes de que mis papás me dejaran. Ese momento no podía ser coincidencia. Ellos sabían lo de la herencia, y aún así, me abandonaron. Mientras todavía trataba de digerir esa bomba, me llamó la Fundación Watkins. Habíamos sido seleccionados como finalistas para la beca. Tenía que preparar una presentación para su junta directiva. En otro momento, eso me habría puesto feliz. Era una gran noticia. El apoyo de esa fundación podía cambiar todo. Safe Space ya no sería solo un proyecto estudiantil improvisado, sino una organización formal, bien hecha. Pero yo estaba desconcentrada. Seguía pensando en la herencia inesperada de mi abuela. Hablé con Eleanor, y después contacté al bufete de abogados en México. Me confirmaron todo. La herencia era real. El dinero era mío. Y lo más fuerte, los abogados le habían mandado el aviso a mis papás hace más de un año, cuando yo todavía tenía 19. Ellos seguían siendo mis tutores legales en ese entonces. Me escondieron esto, le dije al profe Wilkins en una de nuestras cenas de siempre. Sabían que iba a recibir esa herencia y aún así, pusieron mis cosas en bolsas de basura. Ella bajó el tenedor. ¿Has pensado en por qué? Por dinero, respondí amargada. Seguro pensaron que ellos lo merecían más que yo. Tal vez, admitió, pero ocultar una herencia no es cosa fácil. Tarde o temprano te ibas a enterar.
A lo mejor querían decírmelo después, a su modo, para que yo me sintiera agradecida y dependiera de ellos. Empujé el plato, se me había quitado el hambre. O tal vez, nunca pensaron decirme nada. 3 días antes de la presentación con la Fundación Watkins, el dinero fue transferido a mi cuenta. Aún no sabía qué hacer con esa herencia, pero solo tenerla me dio una sensación nueva, una tranquilidad rara. Por primera vez desde que encontré mi casa vacía. Me sentí libre, al menos, en lo económico. La presentación con Watkins fue un sábado por la tarde, en mayo. Llegué 1 hora antes a las oficinas del centro. Estaba en la sala de espera, elegante, repasando mis notas. Nuestra propuesta pedía $300,000. Para 3 años, con la idea de ampliar Safe Space. Ya no solo para estudiantes, sino para toda la comunidad. Ellanar llegó 20 minutos antes, vestida perfecta con un traje gris oscuro. ¿Lista?, preguntó sentándose a mi lado. Tan lista como puedo estar, respondí, alisando mi blazer azul marino. Profesional, pero sin verme intimidante. La junta puede parecer muy formal, nos advirtió Ellanar, pero en verdad les importa el impacto. Enfóquense en las historias reales, en cómo Safe Space ha cambiado vidas. Nos llevaron a una sala de juntas donde había 8 personas sentadas alrededor de una mesa muy elegante y brillante. Reconocí a varios porque los había investigado antes, empresarios locales, gente que dona mucho dinero, incluso un ex juez. El director de la fundación, William Watkins, se levantó para saludarnos. Señora Roas, señora Grayson, bienvenidas, dijo, señalando hacia el área de presentación. Nos impresionó mucho su propuesta escrita. Ahora muéstrenos por qué Safe Space merece nuestro apoyo. Conecté mi laptop al proyector y empecé. La presentación contaba cómo Safe Space había pasado de ser un proyecto estudiantil a un recurso importante para la comunidad. Mostramos historias clave y el impacto que habíamos tenido. Ellanar habló de la parte legal, explicando cómo nuestro modelo ayudaba a cubrir huecos que dejaban otros servicios. A los 20 minutos, justo cuando yo explicaba nuestra visión de expansión, se abrió la puerta de la sala. Un asistente se acercó a Mr. Watkins y le susurró algo. Él asintió y dijo, perdón la interrupción, señora Roas. Hay unas personas afuera, dicen que son su familia. Insisten mucho en hablar con usted. Se me detuvo el corazón. ¿Mi familia? Dicen que es urgente, añadió el señor Watkins, un poco incómodo. Podemos pedirles que esperen hasta que terminemos. Ellanar me tocó el brazo, dándome apoyo silencioso. Tú decides, Yasmín. Respiré profundo para calmarme. Después de tantos meses de silencio, mis papás habían dado conmigo justo en uno de los momentos más importantes de mi carrera. El momento no podía ser peor, ni más revelador. Por favor, dígales que hablaré con ellos cuando termine la presentación, respondí con voz firme. Esto es demasiado importante para detenernos ahora. El señor Watkins asintió con respeto, y el asistente salió a darles mi respuesta. Volví a enfocarme en la presentación, aunque por dentro mi mente no paraba. ¿Qué podía ser tan urgente, después de casi un año sin buscarme? Terminé la presentación en piloto automático. Mi voz sonaba profesional, pero por dentro tenía un nudo. La junta hizo preguntas buenas, inteligentes. Respondí con toda la calma posible, decidida a que mis problemas personales no arruinaran esta gran oportunidad. Cuando nos agradecieron y dijeron que darían una respuesta en 2 semanas, no sentí alegría. Me sentí vacía. Lo hiciste excelente, dijo Ellanar mientras recogíamos nuestras cosas. Y más todavía, tomando en cuenta todo lo que pasó. Salimos de la sala, y ahí estaban, mis papás y Gabriel, esperándome en la recepción. Mi mamá se levantó en cuanto me vio. Su cara tenía una mezcla de muchas emociones, esperanza, miedo, nervios y algo de decisión. Mi papá seguía sentado, con la cara tensa. Gabriel estaba parado entre los dos, sin saber qué hacer, sin mirarme directo. Yasmín, dijo mi mamá, dando un paso hacia mí. Tenemos que hablar. Ellanar me apretó el hombro suavemente. Te voy a dejar sola, dijo Ellanar. Llámame más tarde, sí. Asentí con la cabeza, agradecida. Luego me volteé hacia mi familia. ¿Por qué están aquí? ¿Cómo me encontraron? Vimos el artículo en el periódico sobre tu programa de vivienda, explicó mi mamá. Mencionaba la presentación de hoy con la Fundación Watkins. Hemos estado tratando de comunicarnos contigo por meses. Sí, me di cuenta, dije con frialdad.
Es difícil ignorar 247 llamadas perdidas. Mi papá por fin se levantó de su silla. Ya basta con esto, Yasmín, estás actuando como una niña. Solté una risa amarga. ¿Infantil? Llegué a casa y encontré todas mis cosas en bolsas de basura. Vendieron la casa sin decirme nada. Me abandonaron. ¿Y yo soy la infantil? Cometimos un error, dijo mi mamá con la voz temblando. Queremos arreglarlo ahora. ¿Ahora lo quieren arreglar? Pregunté. ¿Después de un año? ¿Después de que reconstruí mi vida sin ustedes? ¿Por qué ahora? Gabriel se movió incómodo. Solo escúchalos. Jazz. Ya sé lo de la herencia, dije de golpe. ¿Es por eso que ahora sí quieren hablar? ¿Por qué ya llegó el dinero? La cara de mi papá se endureció. Siempre estás lista para juzgar. Y tú siempre estás listo para deshacerte de mí, le respondí. Sabían lo del terreno de mi abuela desde marzo pasado. Me lo ocultaron. Y luego me botaron como si nada. Los ojos de mi mamá se abrieron grandes. ¿Sabes qué? Sí, sé todo, confirmé. La pregunta es, ¿qué quieren ahora? La recepción de la fundación no era el lugar para este tipo de conversación, así que fuimos a una cafetería cercana. Nos sentamos. Yo me quedé frente a ellos, con espacio suficiente entre nosotros, física y emocionalmente, mientras ellos trataban de explicar lo que no se podía explicar. Teníamos vergüenza, admitió mi mamá, abrazando su taza de café. La casa estaba en ejecución hipotecaria. Tu papá perdió su trabajo y no alcanzaba limpiando casas. No sabíamos cómo decirte. Así que en vez de pedir ayuda, me dejaron, dije, con voz baja pero firme. Nos enteramos del dinero de tu abuela justo después de que te fuiste al semestre de primavera, dijo mi papá. Los abogados dijeron que heredarías al cumplir 21. Pensamos que si nos mudábamos y empezábamos de cero en otro lugar, podríamos arreglar nuestra situación antes de que te enteraras. Vendiendo la casa y dejándome sin nada, dije, dolida. Entramos en pánico, dijo mi mamá. Tu papá pensó que estarías mejor sin nuestros problemas. Tenías tu beca, tus amigos en la universidad. Y ahora, presioné. ¿Por qué el cambio de opinión? Se miraron entre ellos. Gabriel fue el que habló. Cometieron un error muy feo, Jazz, y ahora ya lo saben. Lo de Safe Space, añadió mi papá, como si se excusara. Lo vimos en el periódico, vimos todo lo que has logrado, y entendimos que perdimos algo muy valioso. ¿Su hija exitosa? Pregunté con amargura. No, dijo mi mamá con firmeza. Nuestra familia, nuestra conexión contigo. Los observé, las personas que marcaron mi niñez, y luego rompieron todo. Mi mamá se veía mayor, canas visibles entre su cabello oscuro. Mi papá se veía más cansado, como encorvado bajo su chaqueta vieja. Gabriel ya había crecido, sus rasgos de niño estaban desapareciendo. He hecho una nueva vida, dije al fin, nuevas personas, nuevas conexiones, gente que me valora por quien soy, no por lo que logro. Seguimos siendo tu familia, dijo mi papá. Lo miré directo a los ojos. La familia no te mete tus cosas en bolsas de basura. Me levanté de la mesa, dejé suficiente dinero para cubrir lo que habíamos pedido. No necesito cerrar este capítulo, yo ya seguí adelante. Pero si en verdad quieren arreglar algo, empiecen por respetar mis límites. Me alejé de ellos sintiendo algo inesperado. No fue satisfacción, ni venganza, fue fuerza. Me había enfrentado a quienes me dejaron atrás, y me había ido, completa. A la mañana siguiente, llamó la Fundación Watkins. Safe Space Initiative había recibido toda la beca, y 50,000 pesos extra para gastos operativos. Un medio de comunicación nacional me contactó para hablar de Safe Space en un programa sobre ideas nuevas para la justicia en temas de vivienda. Cuando la historia salió al aire 2 semanas después, la vieron millones de personas, incluyendo, me enteré después, mis papás. Pero nunca volvieron a llamar. A veces, la familia que uno forma por su cuenta es más fuerte que la que te tocó al nacer. Y mientras pensaba en todo lo que venía para mí, entendí algo. Nunca más iba a medir mi valor con los ojos de otra persona.